Me subo al tren y me dio sueño. No sé el idioma, no me puedo perder ahorita. Claro. Una vez te quedaste dormida en un tren, ¿no? Yo creo que latinos tengamos cuidado con esto para que sepamos qué hacer. Yo, haz de cuenta, no salí. Era de las primeras veces que salía. Imagínate, sin el idioma. Y me aventé a salir. O sea, el tren, pues tiene los horarios, ¿no? Y pues, si ya después de ese horario ya no agarraste tren, pues vaya. Ya. Sí. Entonces yo fui, fíjate, pero ni siquiera me puse peda ni nada porque dije, no sé el idioma, no me puedo perder ahorita. Claro. Entonces fui con una amiga que era española, nos echamos nuestros drinks y todo, y ya después ya me voy, era cuando vivía en el pueblito, que no vivía en la ciudad, vivía en el pueblito. Entonces dije, este tren, todavía tengo un colchoncito de tiempo, llego. Me subo al tren y me dio sueño. Ajá. Entonces eran solo 15 minutos de Nuremberg a mi casa. Se detuvo, luego como que se detienen los trenes, sí, como por logística o no sé, sí, como que se detienen y yo dije, bueno, y que me agarró, me eché una pestañita y cuando me desperté, yo pues el tren igual, ves todo oscuro, no ves que allá afuera, yo dije, pues todavía no llego. Ya no estaba o sea, ya estaba en otro estado, yo creo, ya, y me tuve que esperar hasta el final porque yo dije, ¿qué hago? No se me ocurrió bajarme para ver si ahí había otra Hauptbahnhof o algún bus, porque los buses son 24 horas, para que lo sepan, apúntenlo. Pero no se me ocurrió, me esperé hasta la base. Y en la base ya no había nada. O sea, pero nada, oscuro. Y lo bueno que fue, ya después me quedé pensando, lo bueno fue que fue en verano. Y no en invierno, porque yo traía nada más una chambrita. En invierno, imagínate, ¿dónde me meto? Me muero ahí congelada. Y no hay forma, a menos que haya paradas de autobuses, pero si no, se tienen que esperar hasta las 5 de la mañana que abre el tren de nuevo. Ay, no y manches. Ya, hasta las 5 de la mañana me regresé a mi casa. ¿Hasta las 5? Sí, mi esposo así de, te voy a estar marcando a cada hora, porque además yo no traía datos, y mi esposo de, ¿qué? Así como, ¿por qué haces esto? No, pero es que son tantas cosas que te puede pasar. Algún despiste te va a pasar. Sí. Yo le dije a mi esposo, me sorprende que no haya pasado antes. Yeah. Sí. A mí me pasó también. Cuando Alemania ganó el Mundial contra Argentina, me quedé dormido y me despierto también en un pinche pueblo fuera de Colonia. Es que puede ser otro estado por las distancias de los trenes, sí. Lejos yo aparte con la pinche cabezota, güey, no. Y tenía que ir a la oficina porque ya, o sea, ni dormí ese día. No. Cuando Alemania ganó. Pero bueno, pues solo uno. Pero valió la pena, ¿no? Sí. Yo también digo, ya ahorita tengo una excelente historia para la peda. O excelente historia para un podcast. Pero pues sí, en ese momento, si te quedas de, ¿qué? Aquí ni pedir un Uber, porque el Uber es carísimo. Uber, ¿si ya existe Uber? Sí, sí ya puedes pedir por aplicación. Pero está carísimo. Sí. O sea, no es como aquí que dices, bueno, y no traía ni datos, no. Los taxis o sea, de mi ciudad natal a mi pueblito que está al lado, que son 8 kilómetros, son 1,200 pesos. Sí, no, es que la conversión está cañona. Y pues me da codo también. El que no convierte no se divierte. El que convierte no se divierte. Sigo sin divertirme. Claro. ¿Qué dirías que es tu lado más alemán? Yo creo que el ser contestona. Sí. O sea, como que antes yo creo que era como de, bueno, igual, y ahora es de, no, ese es mi lugar. Uh-huh. No es, porque así también es el alemán. Uh-huh. O sea, el alemán es como de, ¿te puedes mover tu no? Uh-huh. Y es como de, bueno, voy a buscar otro lugar por allá, ¿no? O sea, como el ser contestona, confrontativa. Creo que nosotros nos cuesta mucho decir que no de pronto. Uh-huh. O sea, como que creo que hasta a veces, si le dices a un extranjero no, con toda la cantinfleada que nos echamos, luego creo que no queda tan claro. No queda para nada claro. Y no entiendes que fue un no y piensas que fue un sí. Y es que, no. ¿Sabes qué? Como ya estás batallando todo el tiempo con el idioma, dices, ya no estoy para aguantar otra cosa más. O sea, necesito priorizar mis problemas. Entonces como que dices, no. Ya creo que por eso te vuelves así de súper tajante. Y ahorita con mi familia aquí en México, pues ya como que, ay, sí, cálmate, no seas tan grosera, ¿no? Y es como, no, perdóneme. Es que allá tiene que ser así. Yo creo que eso. Ya me quejo del Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Los ferrocarriles alemanes. Sí, o sea, son los ferrocarriles alemanes y está muy bien, la verdad, porque yo al principio yo oía que se quejaban y yo,
yo podría ser embajadora de Deutsche Bahn. O sea, está increíble, en 10 minutos vuelve a pasar todo y así, cuando es dentro de la ciudad. Claro. Pero cuando es ya tren para las afueras, sí ya 5 minutos... 15 minutos, 20 minutos, o sea, así dices, no manches. Sí. Ya eso ya se refleja muchísimo en mi tiempo. Entonces ya me quejo de eso. Es que sí tienen la fama, no Deutsche Bahn, de llegar siempre tarde. Bueno, para los alemanes. Sí, para los alemanes. Como... O sea, que son 5 minutos para nosotros. Eso también es muy diferente, ¿no? De allá todo... O sea, aunque sí se abrió ahora un poco ahí para los buses, como entre ciudades, pero el 80% siempre es con tren. Siempre tren. Para todos lados, tren. Tren o como BlaBlaCar, ¿no? Pero sí, como que agarres un bus, está más difícil. Sí los hay, sí hay, pero está mucho más pesado. Es mejor un IC, un tren regional. Oye, también hubo algo en el Oktoberfest que viste, ¿no? Como algo raro. Fue súper impactante, Jan. O sea, yo llegué al Oktoberfest, nos metimos, te digo, a tienda y vi gente oliendo mesas. ¿Sí, o sea, ¿cómo huelen así? O cómo se huele una mesa. ¿Cómo huele esa mesa? Con talco. Ah, ok. Así, ok. Eso es diferente. Sí, yo así de... ¿Qué chingados? O sea... Y justo... ya después viendo... Porque yo dije... O sea, a ver... ¿Qué está pasando aquí, no? Uh-huh. En México, que tenemos la fama que tenemos... Jamás había visto como claro, eso. Tan abiertamente. Ya después vi que es en realidad azúcar. Es como un azúcar tratada. O sea, es un placebo. Schnupftabak, dices. Sí. Ok. Sí, es como tabaco para la nariz, ¿no? Ándale, o sea, tiene nicotina. Tiene azúcar y tiene nicotina. Sí. Y se lo meten por la nariz, lo puedes comprar. Sí, en cualquier lado, en las tiendas y todo. Pero pues al principio te quedas de... ¿What the fuck? Sí. ¿Qué está pasando aquí? Pero en el tren, cuando iba al Oktoberfest, a un chavo se le resbaló una lata. Uh-huh. Entonces así, ¿no? Rueda la lata, llega hasta mí. Y entonces yo pues agarré y le digo, tómate en tu lata. Y me dice, sí, gracias. Se va y me dice, no, oye, ¿no quieres uno? Y yo los vi y eran como sobrecitos como de chicles. Yo dije, pues es un chicle. Y ya lo guardé. Le dije, muchas gracias, lo guardé. Y ya después vi que no, se lo ponen aquí. Es como la nicotina, ¿no? Sí, también se lo ponen aquí como... Pues como esas sustancias nocivas para la salud. Y yo así de... ¿Qué chingada? Y yo, bueno. Y ahí mi esposo y yo... a ver. Y ya nos lo ponemos. Sabe chistoso. Sí nos hizo algo. Porque ya después nos pusimos... Se nos súper subió. Yo creo que por el azúcar, no sé. Sí. La cafeína. Vi que también tienen como cafeína. Sí. Y ya ahí andábamos todos pedos... hypeados, subiéndonos a los juegos en el Oktoberfest. Es que sí, eso está súper padre, ¿no? Como que te pones súper borracho y después váyanse a los juegos y súbanse al Oktoberfest. Es gran experiencia, ¿no? No sé. O sea, sí. O sea, no, pero mala idea, ¿no? Porque sí hay mucha gente que luego... bueno, sí. Regresa a la si cerveza. creen que hay riesgo o algo, no lo hagan. Sí. Pero si no, súbanse. Es muy divertido. Yo una vez lo hice en Aguascalientes. Tomamos mucha chela. Aguascalientes. Sí. No. Y me subí a un juego. No, ya ni me acuerdo bien, pero fue... Pero chido, ¿no? Sí, chido. Según lo que yo me acuerdo, sí. De esas locuras que dices, creo que sí tengo que vivirlas. ¿Cómo ves en Alemania la cultura de bici? La amo. Me encanta. O sea, yo nunca... Es que... Hay tan buena infraestructura que yo he visto chavos así con el violonchelo, ¿sabes? O sea, con esta madresota acá atrás en bici. Sí. Y es como de, ¿qué? Como que digo, ven, no hay excusa. Sí podemos hacer. He visto mamás con carrito, o sea, como que el nivel 1 es así nomás el carrito para sus niños, pero hay doble carrito, ¿no? Así como bici tortón, sí. Bici trailer. O sea, eso es, para mí es como de... Qué loco, ¿no? Porque podrían tomar... Está también el transporte y como tan accesible y es como, no, preferimos la bici. Y está padrísimo porque en Alemania está toda esta naturaleza. Sí. Bueno, en la zona donde yo estoy, convive la ciudad con la naturaleza. Por ejemplo, algo aquí en México que si no está tan padre es como, órale, se rebana todo, se limpia todo y ahí, banqueta o asfalto. Y allá no, allá como que procuran que los arbolitos y todo convivan también con la vida de la ciudad. Sí. Entonces, por eso yo creo que disfrutan tanto andar en bici, porque también se presta como lo visual. Está muy padre. La verdad, eso fue un choque cultural muy bonito. Incluso hay muchas ciudades
en Alemania donde ya cada vez más están como echando los coches de los centros. Sí, ya no dejan, en mi ciudad ya no dejan entrar los coches los fines de semana. Ya no los dejan pasar. Entonces ya mucha gente se va en sus bicis. Claro. El gobierno incentiva que utilices la bici. Sí, sí. Y lo que también siento es como muy alemán. Nunca lo he visto aquí en México, aunque sí haría falta. A veces, ves que a veces como tienen esas cosas que luego usan en el box o como en el agua, no sé cómo, que son como de como un plástico flotante, ¿no? Que lo ponen así como de 1 metro de distancia al lado para que pues los coches respeten la distancia, ¿no? Sí, se hace falta. Y son muy reclamones. Pero pues es que aquí, pero es que aquí, ¿cuántos coches hay? O sea, ya yo no he visto la cantidad de coches que hay aquí. Si tienes un coche es porque o vives en un pueblo o porque tienes familia. O porque tú para moverte a tu trabajo, pero si tu trabajo te queda en transporte, prefieren tomar el transporte. Claro. Está muy bien el transporte, la verdad, dentro de la ciudad. Te digo, por fuera a los pueblos, pues es difícil. Pero por dentro de la ciudad, o sea, hay gente que es como de, no necesitan comprar un carro. O sea, eso fue súper fuerte, de que aquí es como de, la casa va así como, ya sabes, ¿no? Primero el carro, luego la casa. Y allá es como de, ¿para qué un carro? ¿Realmente es necesario? Pero digo lo mismo aquí en el DF, por ejemplo, o sea, claro, si tienes un negocio y necesitas mover cosas de A a B, ¿no? Ok, ahí tal vez necesitas coche. Pero a muchos lados llega mucho más rápido el metro. Sí. O en bici podría llegar. Sí, ándale. Bueno, pero aquí la situación no sé si se presta tanto para bici. Yo sí voy en ecobici luego. Está diferente, porque para mí o sea, siento como si respetan, pero es muy diferente que en Alemania. En Alemania es como, ok, él está ahí, eso es su espacio, esos son sus derechos. En México es como más como que, te doy chance. Ver, me dejas pasar, ándale, dame chance, Sí. ¿no? Y así fluyes, ¿no? Bueno, claro, nunca falta el güey que se pasa de lanza y te pasa así, ¿no? Como es como me choca, pero bueno, como yo siempre hasta como agradezco, gracias, ¿no? Sí. Como ya luego, pero lo que he visto también como ya, como con la cultura ciclista acá, como si hay banda que luego les reclama feo. Cuando alguien se para, por ejemplo, sale con su coche, ¿no? De la calle y bloquea la ciclovía. Ajá. No, sí, es que eso no se vale. Sí, exclusivo para ciclovía. Sí, ¿no? Bueno, pues también en Alemania te dicen Fahrradweg. Ya, Fahrradweg. Te gritan Fahrradweg. Si vas como peatón, luego estás en la pendeja y te vas caminando, como está juntita el Fahrradweg con la banqueta, luego invades y así te gritan Fahrradweg. ¡Halo! Todo lo más ding, enojado. Ding, ding. ¡Halo! Jessica, muchas gracias hoy. Vielen Dank. Vielen Dank. No, muchas gracias a ti, Jan, por la invitación. Sigan a Jessica en TikTok mayormente, en Instagram. Abajo en la descripción están las redes.